Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más inquietantes y con más atmósfera que se han escrito. Una que habla de la decadencia, de secretos muy antiguos y de ese terror que a veces se esconde justo debajo de la superficie de un pueblo que todos prefieren olvidar. Y esta es la pregunta que da inicio a todo, ¿no? Ojo, que no estamos hablando de una teoría de conspiración. Para nada. Esto es sobre un evento documentado que sirve de marco para un horror mucho más profundo, mucho más personal. Así que acompáñenme, vamos a desentrañar qué fue lo que realmente pasó en Innsmouth. Fíjense qué curioso, todo empieza por el final. A principios de 1928, una operación del gobierno, masiva y secreta, cae sobre un decrépito pueblo portuario en Massachusetts. Y lo que pasó después es tan extraño como la propia operación. A ver, pensemos en los hechos por un momento. Tenemos una operación encubierta, arrestos masivos, sin juicio, demoliciones y hasta un submarino disparando torpedos en la costa. Las autoridades impusieron un silencio total. ¿Qué cosa podría justificar una acción tan extrema y tan secreta? Y aquí viene lo más increíble de todo. Toda esta operación masiva, ¿saben por qué se inició? Por el testimonio de un solo hombre. Un turista que vio algo tan, pero tan terrible que convenció al gobierno de que había que borrar un pueblo del mapa. Para entender por qué, tenemos que retroceder y seguir sus pasos. Nuestra historia en realidad empieza con un joven estudiante que, por ahorrarse unos centavos, toma una decisión que lo va a cambiar para siempre. Un simple desvío en su viaje se convierte en un descenso a la locura. El protagonista, pues, estaba celebrando su mayoría de edad con un viaje por Nueva Inglaterra. Solo buscaba el boleto de autobús más barato. Su interés por la historia y la arquitectura lo llevaba de un lado a otro, y es justo en la estación de tren donde escucha por primera vez el nombre de un lugar que ya no sale en las guías: Innsmouth. Esta advertencia que le da el vendedor de boletos, en vez de asustarlo, pues, le enciende esa curiosidad de anticuario que tiene. ¿Qué puede hacer que un pueblo sea tan despreciado por sus vecinos? La idea de un lugar aislado, con una historia oscura, se le vuelve irresistible. La curiosidad lo lleva a investigar un poco, y ahí descubre la primera pieza tangible del rompecabezas de Innsmouth, una tiara en un museo local. Y no se parece a nada que haya visto antes. Su arte no pertenece a ninguna cultura humana conocida. Es extrañamente hermosa, pero a la vez profundamente inquietante. Y esto es lo que de verdad lo perturba. Los relieves en la tiara no son abstractos, representan unas criaturas grotescas, como una fusión blasfema entre un pez y una rana, pero están hechas con una maestría tan realista que da la impresión de que el artista las vio con sus propios ojos. A pesar de las advertencias y de ese mal presentimiento que le dejó la tiara, nuestro narrador toma el autobús. Al llegar, la realidad es mucho más perturbadora que cualquier rumor. No es solo el pueblo el que está en ruinas, su gente también. Rápidamente se da cuenta de que muchos de los locales comparten un conjunto de rasgos físicos rarísimos. Y no es un simple parecido de familia, es más como una deformidad compartida. Cabezas muy estrechas, ojos saltones que casi nunca parpadean. Es una especie de sello del lugar conocido como el aspecto de Innsmouth. Su primer encuentro, de hecho, es con el conductor del autobús, Joe Sargent, que es la encarnación perfecta de este aspecto. Es un hombre con una fisonomía tan extraña que parece biológicamente incorrecta. Y esto, claro, marca el tono para todo lo que va a venir después. Mientras camina por esas calles desoladas, el narrador siente que lo observan. La ansiedad le crece con cada paso. Sabe que hay una historia terrible escondida aquí, y encuentra a la única persona en todo el pueblo que parece dispuesta a hablar, un anciano alcohólico llamado Zadok Allen. Él sabe que es peligroso, pero su necesidad de entender es más fuerte que el miedo. Así que, con una botella de whisky como pago, se sienta con Zadok en un muelle abandonado para escuchar la verdadera y demencial historia de la caída de Innsmouth. El relato de Zadok no es una simple anécdota. Es una crónica que abarca décadas. Todo empieza, como vemos, con el capitán Obed Marsh, que comerciaba con unos isleños en los mares del sur. Cuando ese trato se arruina, Marsh, desesperado,
decide traer a esos mismos seres marinos hasta acá, lo que termina en un levantamiento violento que sella para siempre el destino del pueblo. Zadok le revela el primer gran secreto. La prosperidad de aquellos isleños no era suerte. No, su oro y su pesca abundante venían de un pacto, de un intercambio con unos seres que vivían bajo el agua. Seres antiguos, poderosos y para nada humanos. Y aquí llegamos al corazón oscuro de la historia de Zadok. El capitán Marsh, desesperado por la ruina económica, decidió replicar ese mismo pacto aquí, a las afueras de Innsmouth, en un lugar que todos conocían como el Arrecife del Diablo. El trato era simple y monstruoso. A cambio de pescado y oro, la gente de Innsmouth ofrecía sacrificios, pero eso no era todo. El pacto exigía algo mucho más íntimo, la mezcla de su sangre. O sea, los hijos que nacían de estas uniones se transformarían con el tiempo y finalmente regresarían al mar para vivir eternamente. El narrador, igual que nosotros al escuchar esto, conecta inmediatamente la descripción con los grabados que vio en la tiara. De repente, la fantasía de un borracho se siente terriblemente real. Y estos son los seres con los que Innsmouth hizo su pacto. Zadok los llama los profundos, anfibios, inmortales y, claramente, no son de este mundo. De repente todo encaja. El arte de la tiara, la historia de Zadok y ahora la imagen de la criatura misma. Y así llegamos al punto clave. Esa apariencia extraña de la gente del pueblo no es una enfermedad, no es un defecto de nacimiento, es algo peor. Es el lento y horrible proceso de una metamorfosis. Se están transformando en uno de esos seres, esperando el momento de volver al mar. Justo cuando Zadok está a punto de revelar el plan final de estas criaturas, su relato se corta. Lanza una mirada de terror puro hacia el mar y grita. Algo o alguien en el agua lo ha visto hablando. La historia se terminó. El peligro ahora es inmediato. Zadok sale huyendo, y el narrador, después de una noche de terror absoluto escapando de la ciudad, logra llegar a las autoridades. Su relato, por increíble que suene, es suficiente para convencer al gobierno de que tiene que actuar. Y así volvemos al principio, a esa misteriosa incursión que borró a Innsmouth del mapa. Y con esto cerramos el análisis. El narrador sobrevivió a esa noche en Innsmouth y expuso su secreto. Pero el verdadero horror de la historia es más profundo, más personal. Resulta que al investigar su propio árbol genealógico, descubre que él mismo desciende de Obed Marsh. La pregunta final no es si escapó del pueblo, sino si puede escapar de la sombra que lleva en su propia sangre. Y si el aspecto de Innsmouth no es algo que se pueda dejar atrás, porque siempre ha estado dentro de él.